Bien, breve repaso. Simplemente tenemos que recordar que el SQL es un lenguaje estructurado de consulta para bases de datos relacionales. A su vez está dividido en subáreas, en sublenguajes. Tengo el de manipulación, donde está el insert, el update y el delete. El query, donde está el select, todas sus variantes. Después tengo el de gestión, el de management sería, donde yo puedo crear tablas, puedo manipular índices, puedo agregar, sacar columnas, es el data definition. Después tenemos el de control, que era principalmente la parte donde estábamos agregando y sacando permisos de acceso a las distintas tablas. Y por último, el de transacción, donde nosotros, al margen de varios comandos, el que habíamos hecho mucho hincapié eran dos, que era el concepto de commit y el de rollback. ¿Cuál era, por qué era tan importante esto y hacíamos tanto hincapié en esta parte del commit y el rollback? Por una sencilla razón. Nosotros tenemos muchas veces que hacer update, borrar, actualizaciones de más de un registro, puede ser dentro de una tabla o de más de un registro en distintas tablas, ¿no? Se puede dar las combinaciones cualquiera de estas combinaciones se nos puede presentar. Y eso trae un desafío, que yo tendría que tener algún mecanismo que me asegure, por ejemplo, que si tenía que hacer el ejemplo más trivial, una modificación en la tabla clientes, de la dirección del cliente, por ejemplo, que se mudó, y una modificación o un insert en la tabla ciudades porque se mudó justo a una ciudad donde nosotros no teníamos ningún cliente, en consecuencia no teníamos dado de alta esa ciudad. Mi objetivo acá no es hago un insert en uno y hago el insert en el otro por separado. Tendría que tener una coherencia, arranca con el de ciudad, arranca con el de con el cambio en ciudad y termina con la modificación en el cliente de esa ciudad que fue ya dada de alta. Entonces, el concepto de transacción es unir a esas dos operaciones separadas como si fuera una única unidad. Y al ponerlo dentro de una única unidad es o pasa todo o no pasa nada. Entonces, lo que yo puedo hacer es cuando marco esto como una transacción, lo que me sucede es que el SQL no aplica directamente los cambios hasta que no reciba una orden que puede ser commit, hacelo, o rollback, volvé todo para atrás. Entonces, genera las modificaciones, pero las deja en un estado intermedio, en un estado latente, donde uno puede agarrar y decir, esto lo voy a hacer
cuando termine todo este proceso, que pueden ser 2, 3, 10, la cantidad de cambios que yo quiera hacer. Y digo, commit y recién ahí lo veo. Pero lo que me aseguré es que pude hacer el insert en la tabla clientes, pude hacer la modificación en la tabla ciudad, el update en la tabla clientes y quedó marcado como temporal. Y cuando le digo commit, lo único que hago es saco la marca de temporal para dejarlo permanente y saco la marca de temporal en la tabla clientes para dejarlo como permanente. ¿Ven? Ese es el concepto de transacción. Las transacciones en el mundo de las bases de datos en general es extremadamente importante. Es un concepto que todos ustedes deben conocer y tener muy presente. El concepto de transacciones. Acá hago una transacción, yo cuando hago una modificación en una base de datos, no importa de qué tipo sea la base de datos, siempre tengo que tener en cuenta lo siguiente. Disculpen. Siempre tengo que tener en cuenta lo siguiente. Desde el punto de vista de la aplicación, yo no debería cometer nunca el error de dejar en un estado inconsistente a la base de datos. Y la forma que nos provee las bases de datos, sobre todo, en este caso estamos viendo las bases de datos relacionales, es a través del manejo de transacciones. Es tan simple como eso. No nos queda alternativa. Entonces, vuelvo a repetir, anótenselo porque esto es muy importante en la teoría de base de datos, el concepto de transacciones. ¿Por qué es importante las transacciones? Porque es el mecanismo por el cual vamos a evitar generar inconsistencias en los datos que tengo en mi base de datos. Listo. Regla número 1 que yo tengo que tener presente. Y esto no me lo tiene que decir ni siquiera el arquitecto, el líder de proyecto, el administrador de base de datos, es algo como que yo ya entiendo y lo tengo en mi ADN desde programador junior. No puedo dejar datos inconsistentes en mi base de datos. Y tengo que evaluar siempre si es necesario generar una transacción para agrupar un conjunto de pasos en una sola unidad de procesamiento para decir o pasa todo o no pasa nada, o por el tipo de transacción que estoy haciendo, hago un insert o un delete de un registro y ahí no estaría obligado a hacer una transacción. ¿Por qué? Porque la base de datos, cuando yo no le pongo una transacción individualmente, cada cambio que yo voy haciendo internamente me lo marca como una transacción. Primero hace la modificación, el delete, el insert, lo deja en un estado temporal. Cuando vio que lo pudo hacer, saca la marca y ahí queda registrado. Bien. Es muy importante el concepto de transacciones. Y lo tenemos que tener siempre muy, muy presente. ¿Y cómo hago para decir, hacerme toda esta unidad ejecutada? Bueno, tengo que poner la palabra commit tal transacción. La transacción que había arrancado, cuando dije init transaction, le puse, puedo poner un nombre de fantasía o por secuencia lo va a entender. Le digo commit, lo ejecuta, y si le digo, si se genera algún error, le digo rollback,
me va a volver para atrás y me va a dejar la base de datos de manera consistente. Eso es el primer punto que nosotros tenemos que tener muy, muy en cuenta. Bien, vamos un poquito al SQL, les voy a compartir para que vayamos viendo algunos conceptos que deberíamos entender. Deberían estar viendo mi pantalla en este momento, donde dice SQL tutorial. Entiendo que sí. Volvemos a hacer hincapié en lo que habíamos visto en esta página. No es la mejor página del mundo, pero sí podemos decir que es bastante completa y uno puede trabajar de una manera y aprender de una manera bastante coherente. SQL. Entonces, habíamos hecho una selección, una diferenciación, donde dice desde SQL intro hasta operaciones, es lo que nosotros tenemos que entender. Si nosotros queremos decir, si nosotros queremos decir que tenemos que queremos hacer o entender, es esta primera parte. Lo que viene después, SQL Database, es lo que nosotros habíamos referenciado como lenguaje de manipulación, uno de los dialectos o una de las partes de lo que es el SQL. Entonces, ¿ven por qué manipulación? Crear una base de datos, borrar una base de datos, hacer backup de una base de datos. Dentro de las bases de datos, acuérdense cómo era la estructura que habíamos visto. Tenemos una base de datos que es una estructura que contiene no los datos, sino tablas. El ejemplo que ustedes tienen que entender con esto es una planilla, una hoja de cálculo, el típico Excel que se le dice. Ustedes tienen en su file system, tienen mi planilla.xls, no me acuerdo cuánto más es la extensión. Cuando ustedes la abren, esa hoja de cálculo tiene varias planillas, puede tener de 1 a n planillas, las solapitas que se le dicen habitualmente. Y adentro de cada una de esas solapas tienen datos, tuplas, filas y columnas. Bueno, es una relación 1 a 1 con las bases de datos. La base de datos es ese archivo que nosotros tenemos guardado en el file system de nuestra hoja de cálculo. Adentro de ese archivo que tenemos en nuestro file system, vamos a tener un conjunto de tablas. Sería de esperar de 1 a n. Nosotros podemos tener en muchas tablas dentro de una base de datos. Y adentro de nuestras tablas, que están dentro de la base de datos, están las tuplas, las filas y columnas, que son lo que nosotros vemos y con lo que operamos en nuestra planilla, en nuestra hoja de cálculo. Esos son los datos, son las tuplas que
constituyen las tablas, que a su vez las tablas, un conjunto de tablas de 0 a n, constituye una base de datos. Y un motor de base de datos es un programa que está por arriba de esto, que gestiona y es independiente, vuelvo a repetir la palabra, es independiente de las bases de datos. ¿Por qué? Porque yo puedo tener el motor de base de datos sin base de datos. Es un programa que tiene un conjunto de funcionalidades. Por supuesto, si yo tengo un motor de base de datos sin base de datos, ¿para qué lo tengo instalado? Probablemente sería una sin razón. Pero lo que les quiero expresar es esa diferenciación. Cuando ustedes escuchan Oracle, MySQL, Postgres, SQL Server, MariaDB, MongoDB, lo mezclamos acá, las bases de datos relacionales y las bases de datos no relacionales. Cuando hacemos toda esa mezcla, lo que estamos diciendo, cuando estamos diciendo estos nombres, a lo que nos estamos refiriendo es a motores de base de datos. Un motor, un engine de base de datos, lo único que hace es gestionar base de datos y todos sus contenidos. ¿Mm? Entonces, para que lo vean, la base de datos es literalmente un archivo en el file system. Ustedes, cuando gestionan una base de datos, un motor de base de datos, y crean una base de datos, cuando vayan les va a preguntar dónde querés que te lo cree. Ustedes van a poner tal lugar, C2.barra, para hacerlo sencillo. Ustedes van después a su file system, buscan en C2.barra y van a ver que van a encontrar esa base de datos. Un archivo con una base de datos. Ustedes no van a ver las tablas, no van a ver nada. En el file system van a ver un gran archivo que es la base de datos. Y el motor de base de datos lo que va a hacer es, va a gestionar ese archivo internamente con las tablas, con los datos que ustedes le pongan. Nada más que eso. Es lo que tienen que más o menos ir entendiendo en la estructura de los motores de base de datos. Un motor de base de datos gestiona base de datos, tablas, todo lo referido a los conceptos de base de datos relacionales en este punto. Bien. ¿Qué más con respecto a esta parte? No mucho más. Solamente que esto donde dice SQL Database, que es el lenguaje de manipulación de base de datos, ¿debemos conocerlo en profundidad? No. ¿Qué deberíamos conocer en profundidad para el manejo de base de datos cuando nosotros no estamos en el equipo de gestión de base de datos, ¿no? Porque si nosotros estuviésemos en el equipo de gestión de base de datos, todo esto es conocimiento sine qua non que tenemos que tener. Lo de las claves, mínimo, los índices, el concepto de auto-increment, el concepto de los date, el tipo de dato date y el manejo de los dates siempre es muy importante, y el concepto de vista. ¿Qué es el concepto de vista? Bueno, el concepto de vista es, yo no necesariamente
tengo que tener una tabla para ejecutar una transacción de SQL. Existe un concepto que es que surgió por cuestiones de seguridad y después resultó ser que era muy bueno para simplificarle la vida al usuario final, que es el concepto de vista de las tablas de las bases de datos relacionales. El conjunto de vista en las bases de datos relacionales es el siguiente. Yo tengo dos tablas. Tabla clientes y tabla direcciones, por ejemplo. Y por una cosa que vamos a ver en la próxima clase, que se llama normalización de base de datos, lo tengo separado y en la tabla clientes yo lo que tengo es un ID a donde está la ciudad, donde está donde están la dirección de cada uno de los clientes para que la tabla clientes no sea monstruosa. Uno va organizando los datos para que sean manipulables, para que se puedan hacer resguardo de datos en tiempo y forma, para observar cuestiones de performance, diversas cosas que a ustedes, como administradores de base de datos, les sirve. Bien. ¿Cuál es el punto en referente a una vista? Bueno, el problema es que si yo lo tengo así, cada usuario que fuera a generar una base de datos o a consultar una base de datos, necesitaría desde cero hacer un join para poder ver el dato del cliente con la dirección, por ejemplo, con los datos de la dirección, no el ID que apunta a la otra tabla de la dirección. Y eso puede generar una complejidad al momento de las consultas. Bien, entonces, un administrador de base de datos que se preocupa por el servicio que da, podría generar una vista donde genere, una vista es una tabla virtual, una tabla que realmente no existe, que está constituida por una o n tablas reales, y eso lo que nos permite es hacer consultas sobre esa vista como si fuera una tabla real. A mí, usuario final, eso no me afecta. ¿Me dan un segundito, chicos? Por favor, tengo una cuestión que ver. Ya estoy, chicos, discúlpenme, ahora salgo un segundito también de vuelta, que tengo un problema acá. No hay problema, es con mi vieja, que la tengo que ayudar a que a levantarla, bueno, cosas
del día a día de la vida de una persona. Eh, bueno, entonces, lo que les comentaba, las vistas son tablas virtuales que realmente no existen, pero pueden, cuando las defino, el usuario final tiene un nombre de tabla, yo a la vista, el nombre que le ponga a la vista va a ser la tabla como la que van a consultar en SQL y van a poder hacer una consulta de SQL con ese nombre de vista que para ustedes es una tabla y el resultado va a ser exactamente igual que el que ustedes obtuvieran en relación a una base, a una tabla real dentro de la base de datos, pero esto lo que me ayuda es que yo como administrador de base de datos generé, les muestro a ustedes los campos como quiero mostrárselo de manera más óptima. Ustedes no tienen que lidiar con la complejidad de joins y demás cosas. Pero esto también se revela como una cuestión de seguridad muy importante. Cuando encuentren en su vida profesional algún esquizofrénico administrador de base de datos, le va a decir que a su base de datos solo se accede a través de vistas. Nunca se accede a través de una consulta directa a la tabla. ¿Por qué? Porque es como agregarle una capa de seguridad más, porque ustedes solo muestran los campos que ustedes quieren mostrar para cada uno de los accesos que tienen los usuarios. Entonces, si realmente esta persona no debería ver eh, estas columnas de la tabla, pero sí tiene que ver este otro subconjunto de columnas de la tabla, genero una vista, hago ese subconjunto que puede ver y a partir de este momento la persona puede acceder a través de eso. Entonces, si alguien malintencionado, pues el mensajecito clásico que nos aparece, trata de acceder, va a tener un paso más que desandar, porque lo que va a haber va a ser un conjunto, un subconjunto acotado de tablas. Y en realidad ni siquiera va a haber una tabla, va a haber el nombre de una vista, con lo cual él va a tener que discernir si es una tabla o una vista para ver lo que está haciendo. Bueno, entienden el concepto de vista, pero desde el punto de vista, una vista, cada vez peor hablo. Eh, Desde el punto teórico del SQL, una vista lo que representa es una tabla virtual, una tabla que no existe en la realidad, que puede estar constituida por una o varias tablas y lo que permite es mostrar un conjunto de datos como el administrador de base de datos desea. Eso es lo que es una vista. Bueno, eh, espero que haya quedado bien el concepto de vista. Denme medio segundo que vuelvo y ya le pegamos un sprint hasta el final.
Volvemos, ya está, disculpen. Entonces, ese es el concepto de vista y es un concepto muy importante cuando uno gestiona base de datos. Pero cuando uno es usuario debe conocer y entender este concepto de vista. Pero desde el punto desde la visión del usuario final, uno está trabajando eh, con una tabla. Los constraints también es un punto importante que deben entender, es el usuario, el administrador de base de datos, cuando genera constraint de una tabla, lo que está diciendo es, para cada campo de la tabla, le está asignando un valor específico. Por ejemplo, este campo no puede ser nulo, tenés que mandar un valor. Esto es una clave primaria, esto es una clave foránea, esto es un valor único. ¿Mm? Por ejemplo, la clave primaria tiene la combinación que debe ser no nula y única. Bueno, y así uno debe entender a los constraints. Son condiciones que le ponen a los campos, a las columnas, ¿no?, de la tabla para que uno pueda trabajar y gestionar los conceptos para que tenga una entidad referencial sería la cuestión. Después tenemos los índices, después vamos a ahondar en esto de los índices, pero uno puede generar más de un índice sobre una tabla, puede borrar índices, se crean y se borran índices, así sucesivamente podemos generar un mejor acceso. Entonces, para empezar con el concepto de índices, que es un concepto extremadamente importante en toda la base, en todo el manejo de base de datos, pero sobre todo en el manejo de bases de datos relacionales, tengo claves primarias, tengo claves secundarias y tengo claves foráneas. Son los tres conceptos que yo tengo que entender. ¿Cuál es la diferencia entre clave primaria y clave foránea? El primer concepto que tenemos que entender entre clave primaria y clave foránea es que la clave primaria es propia de la tabla donde yo estoy parado. La clave foránea, si yo digo esta tabla tiene este campo, que es una clave foránea, es una clave que es primaria en otra tabla. El ejemplo, para que lo entiendan simple, es, yo no pongo el nombre de la ciudad en mi tabla clientes. ¿Por qué? ¿Para qué voy a repetir Buenos Aires, Buenos Aires, Buenos Aires? Sino que generé una tabla extra donde es ID, provincia, ciudad. Entonces, cuando yo pongo Buenos Aires, no voy a escribir en mi tabla cliente la palabra Buenos Aires. Voy a poner el identificador, que es la clave primaria, de la tabla ciudad. Entonces va a decir, por ejemplo, 1. Cuando yo sepa que eso es ese 1 y sé que ese tipo de columna es una clave foránea, ya me doy cuenta que tengo que ir a buscarla a otro lugar. ¿A dónde es el otro lugar donde lo tengo que ir a buscar? A la tabla ciudades, donde voy a buscar el ID 1, que ahí sí es clave primaria, voy a encontrar el nombre Buenos Aires y eso se lo voy a devolver. Entonces el usuario final va a ver la palabra Buenos Aires y no el ID 1.
¿Y esto cómo lo puedo resolver? Si lo tengo que hacer yo como programador, directamente lo puedo hacer como un join y ya lo saco para adelante. Pero si el administrador de base de datos me lo quiere resolver, me va a generar una vista donde yo no voy a tener que hacer este cambio, este join necesario para poder ver ese dato. Pero en definitiva, lo que yo tengo que entender, la primera diferencia entre clave principal y clave foránea es esa, que están una es donde está parado, donde estoy parado, clave primaria, la que no puede ser duplicada, la que no puede ser nula, en términos generales no tendría que ser duplicada, y la clave foránea es la otra clave que está apuntando a otro concepto, a otra tabla. Continuando. Yo puedo seguir trabajando con el concepto de claves, índices. Entonces, otra subdivisión que tengo es clave primaria y clave secundaria. Cuando yo hablo de claves primarias y claves secundarias, me estoy refiriendo a la misma tabla en la que estoy parado. La tabla foránea, la clave foránea me está referenciando a otra tabla. Los índices primarios y secundarios son en los cuales yo me encuentro parado en este momento. Entonces, esto que me encuentro parado en este momento, ¿qué es? ¿Cuál es la diferencia entre una clave primaria y una clave secundaria? La diferencia principal entre una clave primaria y una clave secundaria es que la clave primaria es la que cuenta con el orden físico de los registros. A nivel de uso, para mí, usuario, que estoy haciendo una consulta a través del motor de SQL, el tipo de clave primaria y secundaria es indistinto. No hago ninguna diferenciación, no le pongo alguna cuestión puntual, esto es una clave primaria, tengo que consultarlo de esta forma, y esto es una clave secundaria, lo tengo que consultar de esta otra forma. No hay ninguna diferencia. En lo único que yo puedo buscar una diferencia es en lo siguiente. Si yo accedo por una clave primaria y estoy haciendo una lectura secuencial de los registros, es imperceptible, pero lo que pasa internamente dentro de la base de datos es que el próximo registro físicamente es el próximo registro, a diferencia que una clave secundaria, que los dos tienen el árbol B en memoria creado tanto la clave primaria como la clave secundaria, pero la diferencia con una clave secundaria es que yo tengo que ir pegando saltos de un lado al otro para trabajar con mi clave secundaria. ¿Por qué? Porque, por una cuestión que todos entenderán, el orden físico que puede tener un archivo es uno. Puede tener solo un orden físico. Y el orden físico que se decide tener es en función de la clave primaria. La secuencia de registros es escribirlo en función de la clave primaria. La clave secundaria no debe ser así.
Una pregunta. Adelante. Por ejemplo, ciudad no puede ser una clase primaria, ¿no? ¿O sí? Digo, como que se repite. Pensá esto, no debería repetirse, eso después lo vamos a ver bien, Ignacio, en la cuestión de formas normales, porque una ciudad está dentro de una provincia y debería esperarse que la provincia sea única. Ahora, si vos decís con respecto a la tabla clientes que usa las ciudades, ahí es una clave foránea, ahí no hay problema que esté repetido eso. Cuando yo te digo clave primaria es en la otra tabla, es una cuestión dialéctica. Cuando yo estoy parado en la tabla clientes y tengo el campo ciudad, eso es una clave foránea que puede estar repetido tranquilamente. Pero cuando yo salto esa clave foránea, que es ciudad, a la verdadera tabla, que es el campo, eh, que es la tabla ciudad, esa ciudad que está relacionada a una provincia internamente, el ID es clave primaria y no puede estar repetido. ¿Quedó más o menos claro? Sí, sí, perfecto. Muy bien. Ahí tenemos que entender el concepto de, de lo que es una clave primaria y secundaria. Eh, el, el punto es, Yo tengo una consulta, no me quedó claro lo de la clave secundaria. O bien, sea, las claves secundarias es lo siguiente. ¿Te acordás que habíamos hablado la semana pasada con el concepto de lo que no tenemos que cometer nunca es un full scan de una tabla, es obligar al motor de base de datos para responder a una consulta, un update o un delete, tener que recorrer toda la tabla. Bueno, las claves secundarias son claves que yo genero en mi tabla que no tienen el orden físico, sino que apuntan a distintas partes del archivo, pero que me permiten a mí evitar el concepto de full scan. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, eh, nunca voy a buscar, voy a hacer una consulta buscando por el ID de cliente, o salvo que ya lo conozca de antemano, ahí podrá ser, pero en términos generales, lo que tengo que resolver es un concepto de eh, búsqueda no por apellido, por ejemplo, Cristian. Entonces, yo genero una clave secundaria en mi tabla clientes. Cuando digo que es una clave secundaria, ya sé que no tiene el orden físico con el cual está el índice construido. Y lo que voy a hacer es que cuando yo busque eh, todas las personas que se llaman Pérez, lo que voy a hacer es ir a buscar al índice secundario. El índice secundario me va a dar todos los nodos hojas que tiene Pérez, el apellido Pérez, y donde voy a tener el ID físico que está en la base de datos para ir a buscar simplemente esos registros y evitar tener que hacer una lectura completa de la tabla. Eso es la principal característica de los índices secundarios. ¿Quedó más o menos claro? sí, sí, gracias.
Ahí está. Entonces, eso es lo que la diferencia entre una clave primaria y una clave secundaria. ¿Mm? Eso es a lo que tenemos que entender como diferencia entre los tipos de índice. Entonces es muy importante entender que la clave primaria sería de esperar que no tengamos tablas que no tengan un índice primario, siempre deberían tenerlo. Alternativamente pueden tener claves secundarias y podrían tener claves foráneas, pero no es obligatorio. Por supuesto, tampoco es obligatorio una clave primaria, pero se entiende que se le debería agregar una clave primaria a cada una de las tablas. Entonces, por lo pronto lo que tienen que llevar, si tienen que todos masticar y entender bien, que hay al menos hay tres tipos de clave: primaria, foránea y secundaria. Y las principales diferencias que tenemos. Una foránea en una tabla, al ser foránea, implica que es clave primaria en otra tabla, que los índices secundarios o las claves secundarias son alternativas de búsqueda por lo general que se realizan sobre esa tabla y es para evitar el full scan de las bases de datos. Eso son los conceptos que ustedes deberían manejar habitualmente. Bueno, hasta acá les queda medianamente claro lo que hemos visto en el día de hoy. Gracias, Cristian. Gracias, Guido. Un detalle, hoy tengo que ir a dar una clase, una actividad en la facultad y tengo que salir temprano, si no, imposible llegar justo a esta hora a la facultad. Así que por el día de hoy vamos a terminar la clase y nos vemos el próximo lunes, chicos. Hasta luego. Gracias, hasta el lunes. Chao. Hasta lunes, buen fin de.